Bueno, la conferencia que tenemos hoy es de Edson Mahfouz. Siempre, seguramente veis de vez en cuando que hay personajes que vienen por el curso y no sabéis muy bien quién es. Entonces, de que viene aquí, nos viene a robar el ordenador o digo por no es el caso, evidentemente, ¿no? Bueno, pero eso ocurre muchas veces, que nos roban, pues eso, la cartera, esas cosas, pero de vez en cuando viene algún profesor de alguna universidad fundamentalmente extranjera que pasa con nosotros este año. Es el caso de Edson Mahfouz, que él es profesor, es arquitecto brasileño, que vino aquí a una serie de cursos, tiene muy buenos amigos y muy buenos referentes aquí en Barcelona. Él es arquitecto brasileño, como digo, ha estado en la Architectural Association de Londres, que yo recuerde, también doctorado por la Universidad de Pensilvania. Joder, es un memorión, y bueno, y tiene una obra profesional que es de interés. Aparte de eso, es catedrático aquí de Porto Alegre, de proyectos, tiene estos raros especímenes que además construye, proyecta, escribe y da conferencias. Entonces, él está dando conferencias por toda Europa. Tenemos la suerte de tenerlo aquí y creo que esa es una oportunidad que no podemos dejar de perder. Y te agradezco mucho, Edson, este año que estás pasando con nosotros y esperamos a ver qué nos cuentas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Félix. Es un gusto estar aquí entre viejos amigos como Antonio, Fernando, Cristina y nuevos amigos como Félix, Luis, Carlos. Y hoy por la mañana me divertía hablando con un profesor de aquí que, mirando el libro de Cristina, dijo: pero en 2010 ya tenías relación con la escuela. Yo tengo relación con esa escuela desde los años 90 y invitando gente a Porto Alegre, viniendo aquí y aprendiendo mucho con esta escuela. Entonces es un gusto poder contribuir con algo, y si mi castellano se queda corto, ya les pido disculpas, porque en algún momento algo faltará. Bueno, siendo una charla para estudiantes, me pareció adecuado hablar de algunos fundamentos, ¿no? Puse de una arquitectura porque no tiene ninguna pretensión de ser la verdad. Es la manera como yo veo la arquitectura y un poco la enseñanza. Estoy, como profesor y arquitecto, obligado a tener un modo de ver la arquitectura. Entonces, comienzo por mencionar que veo dos caminos en general. Claro que hay cosas intermedias, pero para ser didáctico me parece interesante hablar de los dos caminos. El camino de la derecha me parece la dirección equivocada. Es obvio que hay un aspecto artístico en arquitectura que tiene que ver con la manera como uno resuelve problemas de arquitectura. Cuando hablo de arquitectura como arte, hablo de esa actitud en que el arquitecto intenta autoexpresarse, intenta materializar ideas no arquitectónicas, y el resultado final es casi siempre malo para la ciudad. Bueno, empiezo con esos dos axiomas, ¿no? Hablando de una arquitectura de oficio que generalmente está en favor de la ciudad, y de una otra que está centrada en su producción y luego es anticiudad. Y eso suelo ejemplificar con un arquitecto de los nuestros, ¿no? No vengo aquí a usar
malos ejemplos de la casa, porque eso, además de ser difícil de encontrar, no sería adecuado. Esa cita de Niemeyer que aquí está, si no saben, ese es Oscar Niemeyer, que todos tienen como el principal arquitecto brasileño. Para mí no lo es. Y él en una entrevista dijo eso, que el objetivo de su arquitectura era causar espanto, que es una afirmación increíble, ¿no? Porque el rol de la arquitectura no es causar espanto. Y al final de su carrera, un final muy largo que se fue por unos 30 años, su arquitectura era tan mala que realmente causaba espanto. Entonces, esa arquitectura artística, entre comillas, que resuelta en cosas espectaculares, tiene esas características que están ahí a la izquierda, ¿no? Quiere ser original, o sea, quiere ser algo que jamás se ha hecho, quiere ser impactante, contrastante, etcétera, etcétera. Y hay algunos valores que caracterizan esa arquitectura, comenzando por un mal uso de la historia, especialmente en lugares en que la historia no es algo muy fuerte. Hablo de Brasil, que aunque haya sido descubierto en 1500, su historia es muy corta, su historia importante es muy corta. Entonces ahí se va a ver un uso de la historia simplemente como apariencia. Otra cosa que caracteriza esa arquitectura es una noción equivocada de creatividad. Para esa arquitectura, ser creativo es hacer lo jamás hecho, lo que impacta. Bueno, y ahí salen cosas como una casa para una pobre familia que tiene como sección la nube de Apple, ¿no? Y esa arquitectura en general ve cualquier objeto como posible referente de la arquitectura. Es bastante común en las universidades sudamericanas, un ejercicio que se da a los estudiantes de los cursos iniciales en que se les pide que escojan algún objeto en su casa y lo transformen en un edificio. Bueno, cosas como ese tipo de cosa que alguno puede conocer porque salió de aquí mismo. Es difícil entender qué tiene que ver un croissant con la arquitectura. Y ese tipo de cosa en un edificio que sin ese muro que se tuerce sería un edificio razonable, pero eso pasa por creatividad. En mi opinión, creatividad es ese tipo de cosa, en que se hace mucho con poco, o con mucho poco. En lugares donde los recursos son muy limitados, se puede hacer buena arquitectura. Eso me parece realmente un buen ejemplo de creatividad. Otra cosa que pasa con mucha frecuencia en Latinoamérica es eso de buscar los efectos interesantes del punto de vista visual. Es, por ejemplo, tomar un tema que es un tema sencillo del edificio de oficinas y resolverlo con una volumetría que no tiene nada que ver con el programa. No hay ninguna razón clara para estas cosas aquí ni aquí. Se trata de un edificio con una planta libre y un núcleo de servicios compacto. Pero siempre se lo explica por la búsqueda de ese tipo de efecto, del interés visual. Pueden imaginar lo que sería una ciudad en que todos los edificios fuesen de ese tipo. Hay un barrio en São Paulo en que, en efecto, son así.
casi todos hechos por el mismo arquitecto. Bueno, otro problema es el conceptualismo, es la imposición de ideas no arquitectónicas a la arquitectura. Y vuelvo otra vez a nuestro héroe arquitectónico que justifica las curvas de su arquitectura como siendo las montañas de mi tierra o las curvas de la mujer amada. O sea, si las justificase por la mejor manera de cubrir un gran espacio, parecería un poco cursi, ¿no? Pero entonces el recurso a ese tipo de cosas. El otro día encontré esa cita en que el poeta o el pintor Degas, hablando con el poeta Mallarmé, le dice que tiene muchas ideas para hacer poesía. Y el poeta le dice, mira, poesías no se hacen con ideas y sí con palabras. Lo mismo vale para la arquitectura. Muchos de los conceptos que justifican lo que llena las webs de arquitectura no sirven para hacer arquitectura. De la misma manera, el digitalismo o esa obsesión con los recursos digitales que reemplaza los referentes de décadas pasadas. Lo que es cierto que se puede hacer mucho con los medios digitales, pero no es cierto que se debe hacerlo. Entonces, las ciudades pueden llenarse de cosas así. Algunas todavía no pasan de proyectos como ese, pero todos esos están construidos. Y resultan en cosas como estas. No son ciudades en que nos gustaría vivir, estoy cierto. Bueno, este es un ejemplo de esa situación en que la arquitectura desconoce la ciudad. Es un ejemplo real de un concurso hecho en Río. La playa de Copacabana es muy conocida por todos, por lo menos por fotografías, y en un momento restaba un solar no ocupado por un edificio en altura. Una antigua mansión que por mucho tiempo fue una casa nocturna que la municipalidad compró y decidió tornar un museo. Entonces hizo un concurso restringido invitando a oficinas locales y algunos extranjeros. Eso es bastante divertido. Estos son algunos de los proyectos de los arquitectos locales. Ningún de ellos reconoció esa característica de muro urbano continuo y todos optaron por hacer algo impactante. Uno imagina que la solicitación del concurso sería por algo impactante, pero cada uno a su manera es un poco raro, ¿no? Pero los extranjeros lo hicieron peor. Miren esos. Estoy cierto que si algo como este aparece en algún taller, tendría problemas. En mi taller no sería aprobado, pero es de un hombre conocido que ciertamente en un rato le darán el premio Pritzker. Y ese otro debe haber imaginado que, bueno, los brasileños son todos indígenas, vamos a hacerles una casa de indígenas. Y el que ganó el premio es muy poco mejor que los otros. Lo están construyendo, ¿no? Bueno, a ese tipo de arquitectura la ciudad poco importa. Lo que importa es hacer lo suyo y ganar la fama de eso. Por otro lado, hay una otra arquitectura que es más tranquila, menos preocupada con ganarse fama
creando edificios extravagantes, y que es evolucionaria y no revolucionaria, intenta mirar la historia y darle continuidad, no llega a los lugares gritando, tiene buenos modales, por así decir, y hay muchos ejemplos en toda parte. No es una arquitectura rara, pero no es la arquitectura que prefieren las administraciones, las revistas y los arquitectos que quieren tornarse famosos. Un par de ejemplos de Brasil. Ese es un arquitecto buenísimo, muy poco conocido, hasta que Helio Piñón publicó un libro de fotografías de su arquitectura y cosas que conocen y que son de aquí. Bueno, un tema importante es el tema de la forma en un ambiente de taller, ¿no? La forma es el resultado inevitable del proyecto, pero es un tema que hace 3 décadas atrás o 4 décadas no se trataba. Era un poco obsceno hablar de forma. Era la época en que se prefería hablar de temas sociológicos en relación a la arquitectura que hablar de forma. Y yo siempre encontraba, cuando investigaba cosas relacionadas con el tema de la forma, esa afirmación de Le Corbusier, que como pasa con muchos arquitectos importantes, uno lee algo, no entiende y no tiene coraje de preguntar porque puede parecer tonto. Es un poco como cuando Kant decía esas cosas que nadie entiende, como orden es. Y uno no pregunta para no parecer tonto. Pero eso se esclareció cuando Helio Piñón escribió que tener sentido de la forma es ver relaciones entre las partes de algún conjunto, no importa la escala que tenga ese conjunto. Eso es importante para uno de los temas que me gustaría tocar, que es que la forma es un sistema de relaciones, o tratar la forma como un sistema de relaciones, pero esas relaciones tienen que ser perceptibles por alguien que mira la arquitectura y deberían también poder ser reproducidas en otro proyecto. Porque siempre puede alguien que trabaja con geometrías complejas decir, bueno, pero por detrás de esa geometría hay un algoritmo que es algo que uno puede entender, pero no visualmente. Si uno habla de forma, uno tiene que pensar en cómo se arma esa forma, cómo se organiza esa forma. Se organiza por medio de sistemas formales. Entonces, los términos forma y sistematicidad son inseparables. Y cuanto más grande sea el proyecto, más necesarios son los sistemas que organizan la forma. Ejemplos, no voy a describir cada uno, pero son ejemplos conocidos de cómo se puede organizar la forma según líneas, patios, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está muy claro en la arquitectura de Palladio. Fue una gran sorpresa cuando uno se encontró con ese tipo de análisis de la obra de Palladio, que dejó muy claro que Palladio logró hacer tanta cosa porque tenía un modo de acercarse a los proyectos. Ese mismo diagrama está en la base de todas esas vilas y de su producción. Aquí hay 30 proyectos y él produjo tanto que permitió a ese pintor crear una ciudad palladiana. Eso es interesante si uno se dedica a identificar cada uno de esos. Todos son o obras construidas o proyectos de Palladio.
hechos posibles porque él trabajaba con un sistema formal que adaptaba y transformaba a cada situación. Igual, Durán se tornó tan importante porque enseñaba a los ingenieros franceses que iban a trabajar en las colonias un sistema de proyecto, no apenas cómo desarrollar el proyecto, pero dándoles otro tipo de información, como por ejemplo variaciones sobre el cuadrado y el círculo. Miren cuántas opciones hay, y eso no agota el problema. O ya avanzando un poco, sugiriendo organizaciones posibles, teniendo como punto de partida el cuadrado. Eso es interesante cuando uno, yo no sé sobre otras partes, pero en Brasil hay muchísimos edificios que se conforman totalmente al manual de Durán, porque es sabido que en 1815 llegó a Brasil una misión cultural francesa con algunos ingenieros que tenían con ellos el manual de Durán. En la arquitectura moderna también hay sistemas desarrollados para varios tipos de edificios. Por ejemplo, el tipo básico del edificio de oficinas hace por lo menos 90 años, si no 100, está definido como una planta libre y un núcleo compacto que puede estar centralizado o deslocado hacia el lado, ¿no? Entonces, proyectos de un tamaño considerable necesitan de un sistema formal que organice el programa sobre el solar. Y a mí me gusta ilustrar eso, el modo como veo el proyecto y cómo intento enseñar el proyecto, como compuesto por tres condiciones que son internas a cada proyecto y cambian a cada proyecto. Ahí ven estas palabras que salen del famoso diagrama de Vitruvio, que era la tríada vitruviana, en que firmitas, subtilitas y venustas eran los tres elementos fundamentales de la arquitectura. Los estoy aprovechando y añadiendo el lugar, que aunque estuviese presente en lo de Vitruvio y Alberti, no lo estaba con tanto énfasis. Y esos cambian a cada proyecto. Ningún proyecto es igual al otro en esos términos. Pero la cuarta condición es la condición que es exterior a los proyectos y es el repertorio de la arquitectura. Entonces, esos cuatro, por medio de eso, sintetizamos los otros tres. Y el otro día hablaba en el taller que el primer paso de un proyecto sería conocer el lugar, conocer el programa, por lo menos. También en un trabajo profesional uno tendría que conocer lo que se dispone de técnicas en el lugar y en la sociedad en que se va a trabajar. Con eso ahí se tiene condiciones suficientes para decidir cómo vamos a organizar ese programa en un lugar dado. Pero no parece que los estudiantes piensan así. En general, los estudiantes siempre vienen con alguna idea sin dominar el lugar y el programa. Y por eso definiría el proyecto como la síntesis formal de las necesidades del programa, de las sugestiones del lugar y de la disciplina de la construcción. Y claro que en eso están cosas como el confort, eficiencia energética, sostenibilidad, cosas que siempre han estado conectadas al proyecto arquitectónico.
Una cosa que pasa con mucha frecuencia es que súbitamente se da un nombre nuevo a algo que ya existía y todos piensan que es una novedad, como por ejemplo el término globalización. Esto es algo que viene pasando desde que se terminó la Segunda Gran Guerra, pero el término solo fue creado en los años 80-90 del siglo pasado y surgió como una novedad. Lo mismo vale para términos como sostenibilidad, ¿no? Mucha cosa que pasa por novedad ya existía. Bueno, un poco sobre cada una de esas cosas, ¿no? Kant hablaba que la esencia de la arquitectura es la resolución de un programa en términos formales, ¿no? Que el programa es el pretexto para concebir la forma. Sin programa no hay arquitectura, sin programa tenemos escultura. Pero una cosa que es muy interesante es que al mismo tiempo que es importantísimo llevar en cuenta el programa, también tenemos que pensar que los programas envejecen y se tornan obsoletos, y que también tenemos que pensar en la superación de ese programa con una forma que atiende a ese programa en el primer momento, pero que puede cambiar sin grandes traumas físicos, ¿no? Entonces, si hablamos de dos extremos, se puede hablar del programa oculto, el programa que no se revela en la forma exterior del edificio, o al otro extremo un programa articulado, un programa que desde que uno conozca el edificio o sabe de qué se trata el edificio, puede reconocer, por ejemplo, los auditorios, los laboratorios, las salas de los profesores, etcétera, etcétera. Ese es un edificio muy famoso de los años 50, de los mejores que ha hecho Stirling. El lugar es un tema muy interesante, ¿no? El lugar es, al mismo tiempo que no se puede desconocer el lugar, siempre me hace mucha gracia cuando leo cosas como que la arquitectura de Mies van der Rohe era indiferente a su lugar. Al mismo tiempo que uno no puede ser indiferente a su lugar, el lugar jamás definirá la arquitectura. El lugar nos sugiere cosas a cada uno, sugerencias diferentes, ¿no? El lugar es mucho más formalidad latente que algo a ser imitado. Entonces, un par de observaciones sobre eso, ¿no? Para mí está claro que la primera obligación de la arquitectura es con la ciudad, ¿no? Y que uno, cuando proyecta para la ciudad, está mucho más preocupado con relaciones do que con los objetos que hacen parte de esas relaciones. Ese es un ejemplo muy interesante. Estoy hablando de este edificio que es el famoso Ministerio de Educación y Salud en Brasil, proyecto de 36 que tuvo Le Corbusier como consulting, y que uno habla siempre de ese edificio como el primer paso en la arquitectura moderna brasileña. Aunque hubo un par de cosas en São Paulo, nada tan significativo cuanto este. Bien, este edificio es significativo en términos urbanos exactamente por su relación con lo que está a la vuelta. El tejido urbano del siglo XIX es lo que establece el significado de ese edificio. Si uno imagina eso multiplicado varias veces, cubriendo todas esas manzanas, esa relación de contraste se pierde. Y ahí surge Brasilia. Un concepto
concepto bastante interesante es ese que sale del libro y de la enseñanza de Edmund Bacon, un profesor de la Universidad de Pensilvania, donde yo estudié, y que trabajó con Kant en proyectos urbanos. Él hablaba del principio del segundo hombre y lo ilustraba con la plaza de la Piazza della Annunziata, que a lo largo de muchos años, miren, aquí hay 2 siglos de tiempo, en que fue cambiando y un edificio se fue sumando a los otros, siempre mirando a lo que había sido hecho antes. El primer paso siendo el Ospedale dell'Innocente de Brunelleschi, después la fachada de la iglesia que sigue la arquitectura de Brunelleschi, y por final un tercer edificio que también sigue los otros 2 y así formando ese conjunto que todos admiramos. Y es interesante ver eso siendo practicado aquí, en esa situación. Hace un año o 2, mientras asistía a un video de Campo Baeza en que explicaba unas obras, dijo que cuando le llamaran a hacer el Museo de Andalucía, ya había hecho que es la Caja Granada, un edificio muy conocido principalmente por su interior fantástico. Él se dio cuenta que tenía la oportunidad de hacer un trozo de ciudad. Eso me llamó la atención y su explicación era muy interesante, porque para él hacer un trozo de ciudad era diseñar el próximo edificio teniendo en cuenta el otro, que por casualidad era suyo. Entonces lo que hizo fue, de la misma manera que el primero es un cubo sobre una base, él propone una torre sobre una base, y la base tiene la misma anchura del cubo de la Caja Granada y la misma altura de la base del otro. La torre tiene la misma altura y la misma anchura del cubo. Y así los 2, vistos en conjunto, pueden trabajar juntos. Uno puede no considerar el proyecto el mejor que hay, pero hay que reconocer que tiene un criterio bastante adecuado, ¿no? Y son criterios racionales, no son como las montañas de mi tierra, ¿no? En este caso se ve 2 edificios que tienen el mismo programa, más o menos la misma área a ser construida, pero que en un caso el edificio trabaja de manera positiva en relación a su contexto, mirando alineaciones, alturas, la arquitectura que está a la vuelta, y el otro hace su cosa sin cualquier atención al contexto. Creo que está muy claro que este es lo que es positivo y este es lo que es negativo. Tomando una actitud que me parece, perdona quien piense diferente, pero eso me parece una cosa infantil. Eso parece lo que llamamos en nuestra escuela proyecto de estudiante, entre comillas. Y eso no, es un proyecto mucho más adulto, lo diría. Cuando están curiosamente muy próximos, sobre la misma calle en Nueva York, pero eso muy claramente trabaja con lo que está a la vuelta y el otro no. Bueno, antes hablábamos de formalidad latente, ¿no? Hay cosas en el contexto que uno puede recoger y utilizar, como por ejemplo, la línea de los edificios, la altura del vecino, darle importancia a una plaza principal y intentar tornar el edificio discreto, no intentar llamar la atención donde no cabe.
Lo mismo pasa aquí. Ese es un edificio que siempre me interesó, un proyecto que siempre me interesó de Piñón y Viaplana, porque los recursos proyectuales que emplean para una ampliación de un edificio existente me parecen muy interesantes, aparte del obvio que es hacer la fachada principal paralela a esta calle. Por ejemplo, el ángulo que introducen aquí sirve para dejar las dos esquinas a la muestra, la manera como el edificio es una especie de una letra U, lo que permite que uno al caminar por la avenida pudiese ver ese canto, el centro del edificio, el otro canto y así por adelante. También eso de que la cubierta se inclina un poco y dirige el ojo al edificio existente. Me parece una pena que ese edificio no se construyó, porque el proyecto en términos de relación con algo existente y mantener una personalidad propia me parece ejemplar. O, como decía Kant, a veces no hay lugar, hay que inventar el lugar. En ese caso se trataba de un concurso en una área periférica de una ciudad en que no había nada. Y había que intentar crear algún centro, algún punto en que las personas pudiesen reunirse. Entonces el programa se dividió en trozos, en volúmenes para crear una plaza cubierta. Lugares muy consolidados aceptan mucho, o sea, ese tipo de cosas. Uno no puede entender muy bien por qué hacer eso en un lugar como Praga, pero el contexto histórico es tan fuerte que soporta eso, ¿no? O en este caso que de un arquitecto muy conocido, un arquitecto argentino que propone una arquitectura muy diferente de la que está ahí, pero mantiene la altura, mantiene de alguna manera la alineación de las calles, da importancia a la esquina como punto de acceso, y el edificio puede contribuir al urbanismo, no daña el urbanismo existente. Algunos arquitectos tienen la seguridad psicológica suficiente para permitir que el lugar sea el protagonista y no su proyecto, ¿no? Como por ejemplo en ese caso de Foster, en que el edificio intenta hacer casi nada porque se sabe que ese es el monumento, no el edificio que está ahí. La misma cosa pasa con ese proyecto en Brasil, en que al entrar en ese centro de arte, uno no percibe que aquí hay un edificio. Eso es lo que uno ve al entrar, y por debajo de eso está ese edificio. Es una actitud, me parece, en algunos casos muy adecuada. O en este caso, un proyecto de Helio Piñón para una ciudad fantástica como Morelia, una pequeña ciudad con sus murallas y tal. Le encargan un instituto en ese lugar, curiosamente justo al lado de una escuela hecha por un ex colaborador de él, que ya se ve es un edificio de los más agitados, ¿no? De los más formalmente expresivos. Y lo que él hace, contrariamente a su vecino, es intentar desaparecer. Con esos rectángulos deslizados se acomoda al solar, tanto en términos planimétricos como en términos de sección, a punto de que uno al caminar por el paseo superior casi no percibe que hay una escuela ahí, aunque sea bastante grande, ¿no? Entonces el protagonista es el castillo, no la escuela, muy diferente de la otra que está al lado. Este es un ejemplo brasileño muy interesante, no el próximo, pero ese es necesario porque en el año 51 se encargó a Lina Bobardi un museo sobre el océano en Santos, que es una ciudad cercana a São Paulo. Y lo que
ella hizo fue, bueno, el edificio está elevado, creando una especie de pilotis por aquí, y esa caja que es el museo se la sustenta a la Crown Hall, con vigas exteriores de las cuales cuelga el edificio. Y como cualquier profesor de cálculo estructural les diría, las vigas están sobre la dimensión más corta, que es lo que se debe hacer normalmente. Bueno, el año siguiente le encargan otro museo. Le encargan el Museo de Arte de la ciudad de São Paulo, que hoy es uno de los edificios más importantes en Brasil, y ella de alguna manera repite la solución anterior en elevar el edificio, pero la estructura está en la otra dirección, la dirección que el profesor de cálculo estructural diría, no, esta es la equivocada. Uno no debe tener las vigas sobre la dimensión más larga. El problema es que la condición para la sesión del solar era que esa área aquí, que tenía una tradición de ser un espacio de observación de la ciudad, porque hay un valle hacia la derecha de la foto, eso tendría que estar abierto al público, siempre. Entonces lo que hace Lina Bardi es dividir el programa en dos. Hay esta parte que está por debajo de aquí, y la otra parte superior, que es el museo propiamente dicho, y hay un vacío por aquí, por debajo de esa parte. Creo que ella se dio cuenta que si repitiese la solución anterior, tendría muchos pilares por aquí, y el edificio visto oblicuamente se cerraría al público. Entonces decide invertir la estructura, y ahí la tiene sobre la dirección que sería la menos indicada desde el punto de vista estructural, pero el lugar le indica hacerlo. Entonces, en ese caso, el lugar sugiere cosas. Está claro que para algunos no sugiere nada, ¿no? Pero en ese caso me parece que la solución se debe a esa idea. Pero el lugar también es clima. Es diferente hacer una fachada en Finlandia y en España. Otra cosa es, y en eso viene vuelve esa tontería de decir que a Mies no le importaba el lugar, cuando la tesis de Cristina muestra que no, que a veces la influencia del lugar es más sutil que simplemente hacer una fachada igual a la que está al lado. En ese caso, parece ser que lo que influye en el proyecto de Mies, por lo menos en la ubicación, es esa escalera, que había estado ahí antes del proyecto y que aparece aparece aquí, parece ser el día de la inauguración, pero aparece no solamente en sus dibujos de plan, como en sus croquis. O sea, ¿dónde está la indiferencia del arquitecto alemán al lugar? Bueno, la construcción es tremendamente importante, y cuando uno habla de construcción, habla tanto de técnicas constructivas como de la disposición de la estructura. Entonces, yo me acuerdo que cuando estuve en la facultad, mis profesores me decían, no, tú primero resuelves la forma, después vemos cómo la forma se para. Hoy eso me parece una total tontería. Hoy tengo certeza que es imposible trazar una línea sin saber si esa línea va a ser de hormigón, si va a ser madera, si va a ser acero, porque eso condiciona mucho los espacios y todos los aspectos del edificio. Entonces, es fundamental que se tenga conciencia de la construcción para proponer cualquier cosa. La construcción nos ayuda mucho porque introduce una disciplina a la forma.
y en muchísimos casos es decisiva en la definición de la estructura espacial. Por ejemplo, aquí esa arquitectura, la arquitectura de esa casa y de mucho de lo que hoy se llama la escuela paulista es poco más que la estructura resistente. Por ejemplo, esa casa uno la describe con 2 o 3 palabras. Son 2 forjados, uno más largo que el otro, soportados por 4 pilares. Y eso es todo. Eso es la casa. Eso describe la estructura formal y la estructura resistente de la casa. O sea, el arquitecto no tiene que saber calcular la estructura, pero tiene que saber proyectarla. No puede dejar ese trabajo al ingeniero. El ingeniero ayuda, calcula, propone, pero el arquitecto es el que tiene que definir la estructura, porque muchas veces el proyecto no es mucho más que la estructura. Igual en ese ejemplo de Bacchini, en que la estructura resistente define las fachadas, la cubierta, todo es estructural y al mismo tiempo formal. Ese es un caso muy conocido de que la solución estructural también es definitiva. Había unos precedentes que llevaban a construir de esa manera. Por ejemplo, las fundaciones ya estaban, había una limitación de tamaño y la solución formal estaba muy imbricada con la solución estructural. No voy a explicar el proyecto para no tardar mucho, pero es muy fácil de encontrar material sobre ese proyecto de García Solera. El mismo arquitecto es un arquitecto que como se preocupa que la estructura sea algo bien resuelto, porque principalmente en Sudamérica uno jamás puede tener certeza si el proyecto se construye totalmente como diseñado. Por ejemplo, un cielo raso, que es algo que el dueño puede no querer hacerlo, si la estructura no está bien pensada, puede resultar algo visualmente muy desagradable. Entonces, resolver bien la estructura puede ser una decisión crucial si el edificio se cambia o si no se construye como diseñado. Por ejemplo, esa estructura es muy clara y podría estar a la vista. De la misma manera, hay aspectos de construcción que son fundamentales, como por ejemplo el uso de ese perfil de aluminio como material de revestimiento de una manera que no estaba pensada por el fabricante, que es así, componiendo paneles que después sirven de revestimiento a una fachada y también ayuda mucho en la protección térmica, ¿no?, de la fachada real. Bueno, volviendo a aquel diagrama anterior, yo hablaba de materiales de proyecto que en verdad son las estructuras formales y los elementos que tenemos a nuestra disposición para proyectar. Son el repertorio de arquitectura que se acumula en la historia y que usamos para proyectar. Todos usamos, aunque algunos intenten decir que no miran la historia, que siempre parten del cero. Eso es una mentira. Hay muchísimos casos, como por ejemplo el caso que se conoce de Wright, a decir que resolvió la iglesia esa de Oak Park, la primera iglesia unitaria, en una noche, y investigadores localizaron dibujos a lo largo de 2 o 3 meses. O sea, quizá él tuvo la definición final en una noche, pero había un largo camino ya recorrido antes de llegar ahí. Pero esos genios siempre intentan hacerse mejor, ¿no? Bueno, eso de que se trabaja con la historia de la arquitectura, y se debería trabajar, porque no utilizar conocimiento acumulado por siglos no parece ser muy inteligente. Intentar
intentar olvidar todo ese conocimiento y empezar de la nada no es cosa de gente inteligente. Entonces se puede decir que la arquitectura sale de la propia arquitectura, como dice Hélio Piñón, de esa manera directa, como que al edificio no se llega, al edificio, del edificio se parte, ¿no? Y una serie puede ilustrar eso, cosas muy conocidas como la relación entre la Villa Malcontenta de Le Corbusier y la Villa Stein, la Villa Malcontenta de Palladio y la Villa Stein, que Colin Rowe escandalizó el mundo en 48 a decir que Le Corbusier miraba a la historia. Eso obviamente no estábamos ahí, pero uno puede imaginar el impacto de una publicación de esa, decir, no, lo que él hizo no fue totalmente original, él se basó en el diagrama de Palladio. Bueno, esto es conocido, no tan conocida, es una secuencia, por ejemplo, que empieza con el fantástico museo de Schinkel, que uno podría definir como una planta rectangular, con habitaciones principales en la periferia, un gran pórtico que ocupa todo un lado y un espacio central de mucha altura que sobresale a la cubierta. Bueno, hay una familia de cosas así. Hay el famoso Palacio de Congresos de Libera, hecho para la EUR en Roma, que, claro, cambia, pero las ideas principales están ahí, la planta rectangular, el pórtico, que en ese caso son dos, y el gran espacio que aparece del volumen principal. Bueno, ¿y qué decir del Parlamento de Chandigarh? Ahí está el gran pórtico, los volúmenes que salen de la cubierta y una planta que es muy parecida. O sea, es mirar a la historia como sustancia. Uno podría decir, es extraer los tipos de la historia y utilizarlos en otro momento. O ese edificio que es la base de este. O este que es la base de este. Otra secuencia en que el entramado estructural y formal de Terrani aparece en el Yale Center for British Arts de Cannes, aparece en el auditorio de aquí, aparece en ese proyecto de Hélio Piñón, o en esta secuencia en que el esquema presente es ese de los rectángulos que deslizan y que aparece en arquitecturas tan diferentes como esas cuatro casas. Eso es, si no pongo ahí Frank Gehry, jamás lo imaginarían. Gehry proyectó cosas normales. Esa casa de Hélio Piñón, y por fin, habrá 100 otras utilizando el mismo esquema. O sea, la historia nos ofrece información útil, que si somos suficientemente inteligentes, usamos. Solo para ilustrar, eso de los materiales de proyecto es interminable, pero para ilustrar algunas categorías, por ejemplo, 3 maneras de componer el volumen total, ¿no? Utilizando patios, composición por partes y la forma compacta. Otro tema de los arquetipos formales espaciales que saqué de la tesis doctoral de Antonio Armesto es trabajar con recintos, espacios delimitados verticalmente pero abiertos, delimitados en sus laterales pero abiertos verticalmente, o con pórticos siempre por lo menos abiertos por un lado, pero en ocasiones totalmente abiertos,
y cubiertos, y el gran espacio principal, que puede ser, el edificio todo puede ser un único espacio, como era el polideportivo de Bacchini, o este espacio puede estar adentro de un edificio. Otro tópico de los arquetipos constructivos. O sea, el repertorio no es solamente de relaciones formales, también se encuentra soluciones generales constructivas. Muros portantes, entramados, bandejas. Categorías espaciales, desde el espacio premoderno. Antes yo hablaba de los ingenieros franceses llegando a Brasil. Este es uno de ellos, lo más conocido. Esa era su casa al lado de la Universidad Católica en Río, hoy un edificio visitable. La planta libre de Wright, que mantenía la definición de cada unidad espacial, pero vaciaba las laterales de esos espacios, y así uno tiene esa fluidez espacial. La planta libre misiana, ahí puse uno porque hay la segunda, esa es la planta que está basada sobre el dominó de Le Corbusier, mientras en Estados Unidos él comienza a trabajar con otro tipo de planta libre, la planta libre de Le Corbusier. Al final del siglo pasado hay algún cambio, pero uno puede ver eso como el dominó reinterpretado, o sea, las mismas, los forjados sin viga y soportes verticales, que en ese caso no son más regulares ni tienen las mismas dimensiones, y en algunos casos son como tubos que tienen adentro circulación vertical y otros elementos como tuberías, etc. Pero en esencia se trata del dominó. O poquito más adelante, proposiciones que no tienen mucho futuro, que fragmentan el espacio. Cada nivel es tratado de manera diferente desde el punto de vista formal y estructural. Es una cosa que solo se puede hacer en algo así, como en la exposición internacional. Algunas estructuras formales, como el dominó, todo eso es muy resumido. Se podía estar horas aquí a hablar de materiales de proyecto. El dominó, los redans de Le Corbusier, que son los edificios que se van doblando y formando patios semiabiertos. Es interesante esta lámina porque es un proyecto de Afonso Reidi, que muchos dicen que si no hubiera muerto a los 50 y pocos años sería un arquitecto más importante para Brasil que Niemeyer. Es interesante ver ahí que la mayoría de las soluciones de Le Corbusier están presentes, como aquí el rascacielos de Argel con 6 lados, el Museo de Crecimiento Ilimitado, los auditorios de esa forma, con estructura externa o no, el redal, los edificios laminares en altura, etcétera, etcétera. Es como un catálogo de soluciones corbusianas. Esquemas reticulares, grandes edificios se benefician mucho con ese tipo de estructura reticular. El esquema torre sobre base, muy repetido en toda parte. La casa binuclear, que algunos dicen que fue inventada por Marcel Breuer, pero consiste esencialmente en la separación de la zona de noche de la zona de día y un elemento de conexión entre ellos. Bueno, eso todo para ser didáctico. Es difícil separar las cosas porque el proyecto es un procedimiento sintético. Y yo quiero ejemplificar eso con un proyecto mío, no porque sea
gran cosa, pero es lo que conozco y sé lo que pasó. Entonces, este fue un concurso que gané, pero no se construyó. Eso pasa mucho en Brasil. Hacen concursos para no construir y uno tiene cajones llenos de concursos que no se construyeron. Entonces, el problema ahí era un problema curioso. Ese es un partido político en Brasil, uno de los muchos que tenemos. El tema era curioso porque un solar fuera de los padrones normales, un solar de 20, lo que no es tan diferente, pero 155 metros en un solar urbano no es algo común. Ese era un problema. El otro problema era que uno jamás sabe en Brasil lo que viene al lado. Uno no sabe qué puede ser el vecino, porque si se trata del solar al lado, será algo bajo, pero si algún promotor se compra 3 o 4 solares, puede construir algo muy alto y perjudicar la insolación y la iluminación. Otro problema del entorno era la falta de espacios públicos. Otra característica, como el terreno era muy, muy grande, sobraba espacio, la capacidad constructiva del terreno estaba muy por encima del tamaño del programa de ese partido. Entonces decían las bases del concurso, decían, mira, en el futuro se construirá más, no se sabe qué. Puede ser más del programa del partido, puede ser habitación, puede ser oficinas, no se sabe qué hacer. Entonces, con todas esas variables, empecé a pensar, bueno, si el partido es el cliente principal, que venga enfrente, aquí está la calle, y el otro viene por detrás. Pero ¿cómo se llega hasta ahí? Ese es un problema. El problema del vecino, que no se sabe quién será o cómo será, que es lo más importante, quién no importa, pero cómo, se resolvió creando patios, dividiendo el cuerpo del edificio en bandas paralelas y creando patios para iluminación y ventilación. Lo mismo pasaría con esa ampliación que no se sabía qué sería. El problema de llegar a la ampliación se resolvía elevando el edificio, y nos ocurrió la idea que como no hay espacios públicos en el entorno, toda la planta baja podía tornarse una especie de plaza semipública, que durante el día se permitiría que los trabajadores y los habitantes de la región utilizasen la parte de abajo. Para eso funcionar mejor sería interesante no tener pilares en la planta baja. La solución entonces fue esta: crear una solución estructural con muros laterales, grandes vigas superiores y colgar los forjados de esa viga, y utilizar tirantes que se confundiesen con las ventanas. Entonces, ese es el edificio, o sea, un resultado a que se llegó considerando todos esos problemas de lugar, de programa, de construcción, y utilizando recursos de la historia. Nada de lo que se hizo ahí fue inventado por nosotros. Bueno, ahí está la propuesta del edificio, secciones, y la planta baja lo más despejada posible para que eso funcionara como una plaza, y el edificio final, el proyecto final, claro, el edificio no se construyó. Bueno, y para terminar, un par de imágenes de proyectos míos que no voy a explicar, simplemente paso rápidamente para que en otra oportunidad, si surge, hablamos de eso. Pero me parece importante, especialmente en el ámbito de Sudamérica, que alguien que se dedica a enseñar proyectos también los practique.
Es una tendencia muy peligrosa que las escuelas en Brasil y Sudamérica tienen los talleres llenos de gente que tiene doctorados pero no tiene ninguna práctica. Lo que no significa tener un despacho profesional. Es posible practicar sin tener un despacho, ¿no? Entonces es un proyecto que hice con Helio Piñón, nos divertimos mucho haciendo una serie de cosas, algunos concursos, otros no. Eso todo está en mi web, si quisieren mirarlo con más calma, ¿no? Bueno, y eso es creo que ese tema ustedes conocen. Al mismo tiempo que participaba de actividades del taller, también yo hice mi anexo al ayuntamiento de Rodobro. Bueno, gracias.